Bien, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la conexión, ¿ya? Espero que hoy día sea muy provechoso en cuanto a las distintas actividades que vayamos realizando. Sobre todo recordarles que tienen que anotar su asistencia, ¿cierto? Como siempre, para que quede registro en el chat, ¿ya? Y vamos a revisar algunas habilidades hoy día en distintos tipos de textos. Vamos a revisar 4 textos específicamente, que se los voy a ir diciendo a continuación, ¿ya? Entre los textos que vamos a revisar primero uno de Mario Lebrero, ya que es un texto narrativo que se llama El lugar. Luego también vamos a revisar un texto del género dramático, ya un texto de un dramaturgo griego que se llama Esquilo, o se llamaba Esquilo, ya que se llama el texto Agamenón, y vamos a comentar un poco de qué trataba. También vamos a revisar un texto argumentativo que es Ciencia y Arte de la Ilustración Científica, o en la ilustración científica. Y por último, vamos a revisar, ¿cierto?, una infografía. ¿Ya? Me gusta que revisemos distintos tipos de texto porque así vamos variando un poco, van detectando, van viendo ustedes cuál les cuesta más, cuál les cuesta menos, y vamos revisando las habilidades también igualmente, ¿cierto? ¿Ya? Eso como lo principal. ¿Ya? Bien. Son 16 preguntas que vamos a ver hoy, ya respecto a cada uno de estos textos. Bien, la primera dice, el primer texto que les comentaba, ya de Mario Lebrero, El lugar, dice así, es un texto narrativo, ya para que vayan siguiendo la lectura, ustedes ya saben cómo funciona, leo el texto, luego lo comentamos, ¿cierto? O vamos directamente a las preguntas y ustedes activan sus micrófonos y van respondiendo, ¿ya? Bien. En la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle o el sol, al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. ¿Ya? Ahí nos está describiendo, ¿cierto?, este narrador, ¿ya? Es un narrador protagonista, ¿cierto? Porque está hablando en primera persona, está diciendo mis ojos, buscar una referencia, o sea, y está a la vez como despertando, ¿ya? Probablemente estaba durmiendo y está despertando, ¿ya? Y se ve como en una habitación porque dice que estaba entrando la luz, ¿cierto? Ya a través de las persianas. Bien, no me podía despertar y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. Ahí tenemos un personaje que está reflexionando sobre aquello que soñó, ¿cierto? No sabe específicamente qué soñó, pero intenta tener como una vaga idea de cómo era el sueño, ¿ya? Que probablemente a todos nos ha pasado alguna vez que intentamos recordar algo que soñamos y más o menos tenemos una idea de lo que soñamos, pero no podemos recordarlo con precisión, ¿ya? Eso le pasa a este protagonista. Mucho más tarde, la orden de despertar y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba. Se veía como atrapado, ¿cierto?, dentro del sueño. La orden se hacía más apremiante y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir, y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas que se hacían menos densas a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. O sea, cierto, a veces yo creo que le ha pasado a ustedes que están soñando y pasa una situación en el sueño y como que tienen la misma sensación al despertar. Y en verdad algo así también le pasó acá, como que despertó de repente como sintiéndose ahogado. ¿Ya? Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y desconcertados volvieron a cerrarse, o sea, como que volvió a soñar después, se volvió como, o sea, intentó despertarse, después se volvió a cerrar, se le volvieron a cerrar los párpados, los ojos. Mi sueño se hizo luego más liviano hasta que volví a despertar con una lucidez mayor. Advertí varias cosas, que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total, y que tenía puesta la ropa de calle. Entonces, aquí aparentemente, si vamos analizando un poco, ¿cierto? Yo creo que a ustedes también les ha pasado que alguna vez están soñando algo y creen que despertaron, pero en realidad están soñando todavía o siguen soñando. Algo así al parecer le pasó a este personaje que intentó despertar, pero en realidad creyó despertar, pero seguía soñando.
La lucha contra la pereza fue en esta ocasión necesariamente más breve que de costumbre, la incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé gruñendo, malhumorado, y mi queja fue acompañada por crujidos de las articulaciones. Me froté brazos y piernas y tosí. Los bronquios silbaban al respirar el aire húmedo y me dolía la garganta. Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse. Aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto y forzaba la memoria buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla. Presten atención a este último párrafo. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba, pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición del lugar, para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso, no había ningún elemento desencadenante y la misma carencia de elemento no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido, empecinada, en un hecho trivial, y se negaba a ir más allá, una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus, había comprado cigarrillos en un kiosco, y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el omnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. ¿Ya? Tenemos entonces esa narración, ¿verdad? De este hombre, podríamos decir, que intentaba despertar y soñaba, ¿cierto? La primera, lo primero que tenemos que hacer es una palabra de vocabulario, ¿cierto? Apremiante, ¿ya? Apremiante dentro del texto que aparece al principio, dice, la orden se hacía más apremiante y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir. Repito, ahí está, lo voy a destacar. Ya, lo voy a volver a repetir para que se fijen nuevamente. La orden se hacía más apremiante y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir. Ya, teniendo en cuenta ese contexto, la palabra apremiante es urgente, exigente, inteligible, meticulosa o desdeñable. La La, ¿cierto? Algo premiante es algo que ocurre de manera urgente, ¿verdad? Algo que tiene que ser ahora inmediato. ¿Ya? Súper bien. La segunda. En el noveno párrafo se da a entender que el último recuerdo del protagonista es, acá no, lamentablemente no sé por qué no estaban claros los párrafos, ya, pero el último se lo marqué, ya. Dice así, se lo voy a releer. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba, pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición del lugar, para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso no había ningún elemento desencadenante y la misma carencia de elemento no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido, empecinada en un hecho trivial, insignificante y se negaba a ir más allá una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus. Había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. Teniendo en cuenta ese párrafo, dice se da a conocer o se da a entender que el último recuerdo del protagonista es ir al cine con Ana, esperar el ómnibus, comprar en un kiosco, descansar en una esquina o tirar un paquete de cigarros. ¿Cuál es como más abarcador? Tienen que tener ojo ahí que tiene que ser como el recuerdo de toda la escena, no los detalles específicos. ¿Cuál será el que abarca más? Ir la al B, cine. ¿Ya? ¿La ve? ¿Alguien más? Esa es la correcta, ¿cierto? Esperar el ómnibus, ¿ya? Esa era la correcta porque si se fijan, él estaba en una parada de ómnibus o de autobús, ¿ya? Y después describe todo lo que pasaba en esa escena, pero ese era como el tema central. Súper bien. La 3. El texto leído se refiere principalmente a la lucha de un hombre por conciliar el sueño,
la falta de voluntad de un hombre por despertar, el deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos, la necesidad de un hombre por encontrarse con una mujer o el pensamiento de un hombre que desconfía de su entorno. Tienen que ver lo que predomina. ¿Qué es lo que predomina acá? ¿Cuál creen que predomina? ¿Qué es lo que más destaca dentro de lo que le pasa a este hombre en esta historia? La La C. C. La C. La C, ¿cierto? Súper bien. Excelente, súper. El deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos. O sea, él constantemente intenta, ¿cierto?, recordar qué es lo que estaba soñando, ¿cierto? Eso es como porque él despertó, pero no recordaba qué soñaba. ¿Ya? Súper bien. ¿Ya? Súper. La 4. El sentimiento que caracteriza al personaje es de culpa, soledad, confusión, melancolía o resentimiento. ¿Ya? Acá tienen que interpretar un poco qué es lo que le estaba pasando. ¿Ya? ¿Cómo se sentiría este personaje? ¿Cómo creen que se sentía con esto que le estaba sucediendo de no poder recordar su sueño? La C. Ujú. Sí, cierto, estaba como confusos, ¿verdad? No, no es que sintiera culpa, no es que se sintiera solo, ni triste, ni un resentimiento, mucho menos, sino que estaba como confundido acerca de qué realmente soñó o dónde estaba, ¿cierto? ¿Por qué le pasaba eso? ¿Ya? Todas esas cosas, ¿ya? Súper bien, muy bien. ¿Ya? Estuvieron bastante bien con este primer texto, ¿ya? Estuvieron súper acertados con la respuesta, ¿ya? E invito también a los que no están participando a que igual se animen, ¿ya? No importa si alguno cometió un error, la idea es corregirlo, pero la idea es que se animen a participar más todavía para que sea más efectivo, pero a los que participaron súper bien porque vamos excelente. ¿Ya? El texto 2 es un texto dramático, ya de un autor griego, ya de la Grecia antigua, ya del mismo tiempo de Sófocles, ya, pero en este caso es, claro, era un texto de Esquilo, ya sé que sobre todo Esquilo escribió muchas tragedias, ya, y en este caso en particular él escribió varias tragedias o relacionadas al tema de la guerra de Troya. Me imagino que si no han leído la Ilíada o la Odisea, al menos habrán visto la película de la Guerra de Troya, ¿cierto? Que se llama Troya igualmente, ¿ya? En esa película y en esas obras literarias, ¿ya? Se tratan estos últimos 30 días generalmente de la Guerra de Troya, en el caso de la Ilíada, ¿ya? Y en el caso de la Odisea, el regreso, ¿cierto? De Odiseo a Ítaca, ¿ya? Bien, uno de los reyes que estaba en esta Guerra de Troya era Agamenón, ¿ya? Y este rey, y así se lo describen en el primer párrafo, que es un lenguaje acotacional, ¿cierto? Ya el dramaturgo lo que señala ahí es la escena en que él se rapta a Casandra. Casandra era como una divina, ella era capaz de vaticinar lo que iba a suceder, ¿ya? De presagiar, ya tenía ese don. Era como una especie de sacerdotisa para los griegos, ¿ya? Entonces él se la trae a su reino, a su ciudad, ya se la trae consigo y ella le va a anunciar los males que se le vienen encima o que se le avecinan. ¿Ya? Bien. El rey Agamenón vuelve de la guerra de Troya a su patria luego de la victoria, o sea, habían ganado, ¿cierto? Bien acompañado por su criada Casandra, en su regreso se enfrentará al odio disfrazado de su esposa Clitemnestra. Vamos a saber que Clitemnestra, dentro de lo que sucede en esta época en los griegos, en esta obra, ella va a traicionar a su esposo, va a traicionar a Agamenón, ¿ya? Y va a haber estado con otro hombre, ¿ya? Que era su amante, que era Egisto. ¿Ya? Entonces entre los dos van a planear el asesinato de Agamenón. Y esto es lo que va a anunciar o va a vaticinar un poco Casandra a través de distintos presagios. ¿Ya? En su regreso se enfrentará al odio disfrazado de su esposa Clitemnestra porque el rey mató a su hija para tener el favor de los dioses. ¿Ya? Ese es otro dato interesante porque Agamenón, para que él ganara la guerra de Troya, lo que hizo fue sacrificar a su propia hija. Eso era la solicitud de los dioses. Recuerden que la mitología griega y romana son politeístas, entonces ellos creían en varios dioses, ¿ya? Entonces ellos le dieron el favor de ganar esta guerra, pero debía sacrificar a su propia hija, entonces su esposa en venganza decide matarlo, ¿ya? Bien, como es un texto dramático empiezan estos monólogos, ahora viene el monólogo de Casandra. Ay, oh desventura, otra vez el terrible sufrimiento de la adivinación. Me vuelve en todas direcciones, turbándome con sus preludios, confundiéndola. ¿Veis esos niños ahí junto a la casa con las formas de un sueño? Ahí ella está viendo ciertas situaciones y para ella eso va a ser un presagio.
Semejan niños muertos por sus parientes, haciendo carne en sus manos, un alimento que su propio cuerpo, se les ve que sustentan entrañas e intestinos, carga lamentable de que gustó su padre. O sea, ahí está refiriéndose al asesinato de su propia hija que cometió Agamenón y cómo ella lo está visualizando en estos niños. Alguien medita, yo lo afirmo, su venganza por esto, un león cobarde que casero se revuelca en el lecho contra el que ha retornado mi señor. Ahí está hablando de esta relación de su amante, de su esposa con su amante. Así le llamo, pues debo soportar el yugo de esclava, capitán de las naves y destructor de Troya, no sabe lo que ha dicho y ha declamado largamente la lengua alegre de esa perra odiosa a la reina, ni lo que cual ruina traidora hará con malas artes. Esta es su audacia, una mujer es asesina del varón. Ella es, dándole el nombre de qué odioso monstruo acertaría, dragón que avanza, retrocede o exila habitante de las rocas, ruina de navegante. Ahí lo que está haciendo Casandra en este monólogo está comparando a la reina a Clitemnestra como una especie de dragón furioso, una especie de monstruo, que Exila era un monstruo de tres cabezas dentro de la mitología griega, entonces lo está comparando como lo peor de todo lo que pueda haber. ¿Ya? Ella, madre de Hades frenética, madre del inframundo, que alienta guerra implacable contra los suyos. Cómo ha gritado la imprudente, cómo tras la victoria en la batalla pretende alegrarse porque el esposo ha vuelto a salvo. Si no os persuado en algo de esto, ahí está el arte de la retórica de la persuasión, me es igual, ¿qué importa? Lo que ha de ser vendrá. Pronto presente aquí, vas a llamarme con verdad demasiado verídica, adivina. O sea, que ella va a acertar en cada cosa de lo que está diciendo. El corifeo, dentro del teatro griego, representaba siempre al pueblo, ya como representaba la voz del pueblo, ¿ya? El corifeo. El banquete de Tiestes, que probó carne de sus hijos, lo he reconocido y siento horror, y me aprisiona el miedo de oírte en verdad, y ya no con imágenes, lo demás que he escuchado corro y afuera del camino. Casandra, digo que vas a ver la muerte de Agamenón. Corifeo, duerme tu boca, desgraciada, no hables de cosas dolorosas, o sea, estás pidiendo que se calle. Casandra, ¿no es un Dios salvador el que preside mis palabras? Corifeo, no, si va a ser así, pero ojalá no sea. Casandra, tú haces plegarias, ellos se ocupan de matar. Corifeo, ¿y qué varón prepara este dolor? Casandra nuevamente, te extravías lejos de mis profecías. Sí, porque comprendo los recursos del criminal. Sin embargo, sé demasiado bien la lengua griega. También lo saben los oráculos de Delfos y sin embargo son oscuros. O sea, están ahí, el corifeo, como el pueblo, están desconfiando de lo que dice Casandra, no le creen a esta divina, ¿ya? Pero ella dice que efectivamente ella dice la verdad, que conoce muy bien la lengua griega, entonces lo que dice es verdad, ¿ya? Y el corifeo le dice que también el oráculo de Delfos también se ha equivocado, o también lo sabe, ¿ya? Y que a veces se equivoca, supuestamente. ¿Ya? Casandra, ah, el fuego sobre mí, oh Licio, ay, ay de mí, esta leona de dos pies que yace junto con el lobo. La leona tendría Clitemnestra de manera metafórica y el lobo sería su amante, es lo que está imaginándose Casandra. Por ausencia del león generoso, me dará muerte a mí, la miserable. Cual si un veneno preparara, también añadirá a su poción mi muerte. Se jacta afilando el puñal contra el varón de darle muerte por castigo por haberme traído, ¿ya? Porque piensa que Casandra también es amante de Agamenón. ¿Por qué llevar este ornamento, irrisión para mí, el cetro y las guirnaldas fatídicas en torno al cuello? Te destruiré antes de mi hora. Perdeos, os pago así arrojándoos al suelo. Haced crecer otro infortunio en lugar mío. Arroja el cetro y las guirnaldas. Helo aquí, Apolo, desnudándome el mismo del vestido de profetisa, mirándome burlada, incluso en esos ornamentos, junto con mis amigos, por lo que son mis enemigos, y no sin duda en vano que me llamaran como una vagabunda, mendiga, miserable, hambrienta, lo soportaba. Ahora el profeta de que rehizo profetiza me trajo a este tránsito de la muerte. Lugar del altar familiar me aguarda el tajo rojo del cálido degüello de la sacrificada. O sea, que en el fondo está diciendo ahí que nada la va a salvar, que a ella la van a asesinar igualmente.
Mas nuestra muerte no quedará impune a los dioses, vendrá un vengador nuestro, un hijo matricida, un hijo que va a matar a su madre, que hará pagar la muerte de su padre, desterrado, errante, extranjero a esta tierra, volverá a coronar el edificio de la ruina de su raza, pues ha sido jurado por los dioses un fuerte juramento que ha de traerle la plegaria del padre muerto. ¿Por qué gemir así de enternecida? Ya que he visto el destino de Troya y que los que tomaron la ciudad terminan de este modo por juicio de los dioses, voy a obrar, entraré, aceptaré la muerte. Yo saludo a estas puertas que son las puertas del dios de los infiernos, de Hades, ¿ya? Del inframundo. Pido un golpe certero para sin convulsiones, manando un río dulce que mate dulcemente, cerrar mis ojos. Y por último, mujer muy desgraciada, muy sabia también, largo te has extendido, pero sin realmente sabes tu muerte, como manera de la vaca que impulsa a un dios, marchas valiente hacia el altar. O sea, le estás diciendo que ella ahora se va a sacrificar, en el fondo le está diciendo el pueblo. Y Casandra responde, no hay escape extranjero si el tiempo está cumplido. Acá hay otro tema bien interesante, que dentro de la mitología griega, el destino siempre está trazado por los dioses. Entonces las personas, los hombres y las mujeres, no podían escapar a su destino trágico, ya que ya estaba sentenciado. Entonces ese es como uno de los temas principales que aparecen acá. Bien, vamos a las preguntas. Dice, ¿a qué acto de habla corresponde lo planteado por el corifeo? Duerme tu boca desgraciada. Esto puede ser difícil, ya porque aquí les piden un poco de materia. A ver, los actos de habla, el asertivo tiene que ver cuando uno afirma algo o cuando la persona que habla está afirmando algo. El directivo, cuando se dirige directamente a una persona o interpela a alguien a que haga algo, ¿ya? En el caso del comisivo, ¿ya? Tiene más bien que ver, por ejemplo, cuando una persona está prometiendo algo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con comisivo tiene que ver más bien con las promesas, ¿ya? El expresivo es cuando alguien expresa sus emociones, cuando está exclamando, cuando está expresando lo que siente. Y el declarativo, el acto de habla declarativo, tiene que ver más bien cuando alguien, por ejemplo, tiene la situación de poder y puede decidir lo que pasa con una persona. Por ejemplo, cuando los curas dicen, os declaro marido o mujer, o los declaro marido y mujer, ese sería un acto declarativo porque pasan de ser solteros con ese acto a estar casados. O por ejemplo, cuando un juez les dice, eh, te absuelvo o te condeno, ¿ya? El juez, en su cargo de poder, al decir eso, lo que está haciendo es cambiar el estado de una persona inocente a culpable o de inocente ser absuelta, ¿ya? Entonces, eso sería para el acto declarativo. Bien, eso como repaso, ¿ya? Breve repaso. ¿Cuál creen que es o sea, cuál es el acto que predomina acá? Dice, duerme tu boca desgraciada. ¿Está de alguna manera? em, La B. la B, ¿cierto? Directivo, súper, ¿cierto? Porque dice, se está dirigiendo directamente a Cassandra, el corifeo se dirige a Cassandra, ¿ya? Y como se dirige a un otro, sería un acto directivo, ¿ya? Bien, súper bien. La siguiente. ¿En cuál de las siguientes expresiones se distingue una opinión? ¿Ya? Para identificar una opinión o para diferenciar un hecho de una opinión, los hechos siempre son afirmaciones concretas. En cambio, las opiniones tienen que ver con algo subjetivo, ¿ya? Veamos la alternativa. Dice A, también lo saben los oráculos de Delfos. B, digo que vas a ver la muerte de Agamenón. C, el profeta me trajo hasta este tránsito de la muerte. D, el terrible sufrimiento de la adivinación me vuelve. O la E, no es un Dios salvador el que preside mis palabras. ¿En cuál hay una opinión? ¿En cuál habrá una opinión? La A. También lo saben los oráculos de Delfos. ¿Alguien piensa otra o todos están de acuerdo? La B. Esa era la correcta, ¿cierto? La D. El terrible sufrimiento de la adivinación me vuelve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al decir el terrible,
ya lo que está haciendo ahí le está dando, le está dando una connotación a lo que dice, ya está diciendo que no simplemente sufre, sino que tiene un sufrimiento terrible, ya. Esas palabras, en este caso los adjetivos, suelen llamarse modalizadores del discurso. ¿Por qué? Porque modifican lo que sienten o lo que dicen el hablante. En este caso, Cassandra estaba hablando y dice que el terrible sufrimiento de la adivinación me vuelve, o sea, le está dando una connotación negativa a lo que le pasa. Entonces, desde ese punto de vista, es una opinión. ¿Ya? Bien. La 7. ¿Qué actitud del hablante es la que aparece destacada en negrita acá? No. Si va a ser así, pero ojalá no sea. ¿Qué actitud predomina? Enunciativa es cuando alguien nos cuenta algo. Apelativa es cuando alguien se dirige a un tú. Desiderativa tiene que ver con el deseo, por eso desiderar, con la palabra, con el deseo, cuando alguien desea algo. Dubitativa tiene que ver con la duda, ¿ya? O exclamativa cuando alguien exclama algo, ¿ya? ¿Qué está pasando acá? Dice, repito, no, si va a ser así, pero ojalá no sea. La D. Dubitativa, ¿ya? ¿Alguien piensa otra? La D era una de las posibles, era un buen distractor, porque el ojalá La C. era la C, ¿cierto? Sí. Pero la D nos hace pensar que, por ejemplo, dice ojalá no sea, o sea, que como que tuviera duda, pero en realidad está deseando algo, o sea, está deseando que no ocurra. Por eso dice ojalá no sea. Por eso sería, más bien ahí sería desiderativa la C, ya porque ella desea que eso no ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, acá sale bien la justificación. Dice, las actitudes del hablante reflejan la posición desde la cual el hablante manifiesta su discurso. ¿Ya? Por eso les decía que enunciativa era como estarnos contando algo, narrando, apelativa cuando se dirigía a un tú, desiderativa cuando expresaba su propio deseo, dubitativa cuando tenía dudas o exclamativa cuando exclamaba. ¿Ya? En este caso, el expresar ojalá no sea da cuenta de su deseo de que no se cumpla el vaticinio de Cassandra. ¿Ya? O sea, entonces se está expresando ahí, tienen que verlo bajo el contexto igual, de que ahí se deseaba que no se cumpliera eso, lo que decía el corifeo. ¿Ya? Eso respecto a ese texto. Ya sé que igual era un poco denso, pero bien. Ahora pasemos al texto 3. ¿Ya? Este texto es argumentativo. ¿Ya? Para que se fijen acá, vayan identificando la tesis, los argumentos, ¿ya? Y el tema central. ¿Ya? A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo, ¿cierto? Este texto está contextualizando, ¿cierto? Un poco va a hablar de lo que sucedía a fines del Renacimiento, en pleno siglo XVI. Ustedes saben que en esa época, ¿verdad? Empezaron todas las exploraciones desde Europa, ¿verdad? A este nuevo continente que era América, ¿ya? ¿Cómo asimilaron en Europa el hallazgo de estas especies, ¿verdad? De las especies nativas de acá de América que no estaban en los otros continentes? Los científicos y los artistas de la época empezaron a hacer ilustraciones de estos animales y a clasificarlos. La forma en que llevaron a cabo este proceso reveladora de lo que ocurría en Europa en aquella época. Durante el Renacimiento, Europa estaba sufriendo cambios inimaginables y los sistemas existentes de clasificación y de orden no fueron adecuados para entender el mundo. ¿Ya? Las especies de animales provenientes de las Américas afectaron también el esquema de clasificación dominante, es decir, la escala natural de Aristóteles. ¿Ya? En Europa, todavía para clasificar a los animales, en esa época, en el Renacimiento, se basaban en lo que había dicho Aristóteles, ¿ya? Que postulaba, ¿cierto?, una escalera ascendente, donde él decía que los animales o los seres vivos o los seres en general debían clasificarse de manera ascendente de minerales, plantas, animales y humanos. ¿Ya? Esas eran las categorías que tenían en el Renacimiento y querían ocupar esas mismas categorías para identificar los nuevos animales que aparecían acá en América. ¿Ya? Algunas de las criaturas que aparecieron en los trabajos científicos previos al botánico sueco Linneo, ¿cierto? Ahí tenemos a otro autor que se nombra, eso también para darle cierta fuerza, cierta contundencia a la argumentación. No se basaron en ejemplares verdaderos, sino en interpretaciones de las criaturas mitológicas descritas en las colecciones medievales de fábulas sobre animales llamados bestiarios.
Acá es bien interesante porque todavía en el Renacimiento ya se había salido hace un tiempo atrás de la Edad Media, pero solamente un siglo después del término de la Edad Media. Entonces, en este ámbito todavía seguían rigiendo por lo que se decía en la Edad Media. Y ustedes saben que en la Edad Media había mucho, mucho de mitología, mucho de fábula, mucho de leyenda, ¿ya? Y también pasaban estos temas que en la Edad Media estaban los bestiarios. Los bestiarios eran como una suerte de catálogo de distintas bestias, de distintos animales y seres mitológicos que habitaban y poblaban el mundo. Entonces se intentó asociar lo que veían estos científicos en esos bestiarios, asociarlo con los nuevos descubrimientos de estas bestias, de estos animales que estaban observando en América. Fue Linneo quien en el siglo XVIII logró la primera organización de las nuevas y viejas especies, preservando en gran parte la escala naturae de Aristóteles. A pesar de las mejoras en la clasificación de las nuevas especies, las ilustraciones europeas de los animales de América se alejan considerablemente de los animales reales, o sea, había mucho de mitología. No era por falta de habilidad, por ejemplo, en esta época la ilustración botánica, o sea, de las plantas, era mucho más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de anatomía humana de esta época eran excelentes, detalladas y exactas, especialmente las de Andrés Vesalio, ahí citan a otro autor, ¿ya? 1513-1564. Si los artistas tenían la aptitud de crear ilustraciones de plantas, anatomía humana y de animales conocidos por ellos, ¿por qué no hacían representaciones más exactas de nuevas especies de animales venidas de las Américas? En parte, se debe a la distancia que tomaron frente a los animales mismos. La mayoría de las ilustraciones de animales exóticos del Nuevo Mundo ni siquiera fueron hechas a partir de la revisión de ejemplares, o sea, muchas veces simplemente lo hacían porque estos científicos escucharon ¿verdad? O tomaron el testimonio de alguien que había venido a América, de estos conquistadores. Sin embargo, ellos no habían ido directamente a comprobar los animales que estaban acá en América. En cambio, fueron extrapolaciones de las especies europeas conocidas, embellecidas con características derivadas de descripciones de animales que los viajeros decían haber visto. Esta forma de hacer las ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Las nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser fácilmente clasificados en el sistema dominante de clasificación, la escala Naturae. Además, al confrontar a un animal nuevo sobre las observaciones, pesaba la influencia de la mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. ¿Ya? Este fue un texto tomado de Johnson Simmons y Julian Snyder, Ciencia y Arte en la Ilustración Científica, 2009. Bien, pregunta. ¿Cuál es la principal función de la primera oración dentro de la organización del texto? Volvamos a la primera oración. Dice: a mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. Se las repito. A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. ¿Ya? Tengan en cuenta esa información. Ya, a partir de esa primera oración, ¿ya? Tienen que identificar cuál es la función de esa oración. Fíjense en los verbos: indicar, presentar, describir, atrapar y ubicar, y en la justificación. Indicar la base teórica del texto, presentar el argumento central. C, describir un argumento contrario. D, atrapar la atención del lector. O la E, ubicar el tema en su contexto. ¿Cuál será la correcta? La E. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo o alguien piensa otra? La B. Ujú. Bien, la correcta era la E, ubicar el tema en su contexto. ¿Ya? Veamos por qué. Veámosla de nuevo. Dice: a mediados del siglo XVI, está contextualizando la época, te está dando referencia, ya de la época en la que está sucediendo. Ya después dice: muchas especies de plantas y animales desconocidos llegaron a Europa a través de las expediciones hacia el Nuevo Mundo. O sea, por un lado te da la época y por otro lado te habla del tema que va a tratar, ¿cierto? Que son
estas especies de animales desconocidas, ¿verdad?, para los europeos, ¿ya? Y que eran provenientes de América, ¿ya? Entonces te da el tema y te lo contextualiza. Entonces lo que mejor calzaba era la E, ¿ya? No así la D, porque no buscaba llamar la atención del lector específicamente con eso, ¿ya? Porque ahí hubiese hecho preguntas, hubiese ocupado otros recursos, ¿ya? Pero aquí buscaba contextualizar el tema, ¿ya? Bien, la 9 dice, ¿cuál es la tesis del texto? ¿Cuál es el tema central que propone acá? A, el contexto cultural americano ayuda a entender el proceso de clasificación de la vida animal que se realizó en Europa. B, los conocimientos y esquemas mentales europeos explican las inexactas ilustraciones de animales de las Américas. C, Linus fue un personaje determinante para lograr una clasificación precisa de la fauna de las Américas traída a Europa. D, la escala naturae que planteó Aristóteles fue muy influyente en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. O la E, las expediciones al continente americano pusieron a los europeos en contacto con plantas y animales que desconocían. Les voy a dar una pista. Vamos a ir al párrafo final, ¿ya? Sí, porque si más hacia el párrafo final se encuentra la tesis, ¿ya? De este texto. Dice, esta forma de hacer ilustraciones, a ver, denme un segundo. Sí, dejen revisar, creo que en el párrafo final aparece la tesis. Mm, ya, a ver. Sí, nos puede servir, por ejemplo, la parte final que dice, esta forma de hacer las ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Las nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser fácilmente clasificados en el sistema dominante de clasificación, la escala Naturae. Además, el confrontar un animal nuevo sobre los observadores pesaba la influencia de la mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaban un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. Teniendo presente la idea de ese párrafo, deberían poder responder la pregunta 9. ¿Cuál es la tesis del texto? El contexto cultural americano, los conocimientos y esquemas mentales europeos que explican estas inexactas ilustraciones de los animales en América, o centrarse en Linneo como personaje determinante para esta clasificación, o la escala natural de Aristóteles, que influyó tanto en la Edad Media como el Renacimiento, o las expediciones al continente americano, que finalmente pues, ponen en contacto las plantas y animales que desconocían. Tienen que fijarse y descarten aquellas que son descriptivas, ya porque una tesis tiene que ser más bien una argumentación, tiene que ser el respaldo de una idea general que plantee una idea debatible. Acá esta respuesta no está literal, sino que tienen que interpretarla ustedes a partir de la lectura. ¿Cuál será la tesis? ¿Cuál creen que puede ser? ¿Alguna que, que sepa? ¿Podría ser la E? Ya, las expediciones al continente americano pusieron a los europeos en contacto con plantas y animales que desconocían. Ya, ojo ahí que la E es muy descriptiva. Ya dice, las expediciones al continente americano pusieron a los europeos en contacto con plantas y animales. Ahí lo que está haciendo, está simplemente describiendo una situación. Ya no está argumentando en realidad. Ya simplemente como que fuera una afirmación. Ya, y no es parte de una argumentación, sino como de una descripción simplemente. ¿Ya? Así que no podría ser porque sería más bien propio de un texto expositivo, ¿ya? No de un texto argumentativo. No podría ser una tesis. Así que esa no podría ser. ¿Cuál podría ser entonces? Miren, volvamos al último párrafo porque es igual aclara o clarifica bastante.
Por ejemplo, los dos últimos párrafos igual sirven bastante para eso. A ver. Veamos, revisamos del párrafo 4 en adelante. A pesar de las mejoras en la clasificación de las nuevas especies, las ilustraciones europeas de los animales de América se alejan considerablemente de los animales reales. ¿Ya? Ahí decíamos que era por esta fantasía, esta mitología que estaba antes, que no eran exactas. No era por falta de habilidad, por ejemplo, en esta época la ilustración botánica era mucho más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de anatomía humana de esta época eran excelentes, detalladas y exactas, especialmente las de Andrés Besalio. Si los artistas tenían la aptitud de crear ilustraciones de plantas, anatomía humana y de animales conocidos por ellos, ¿por qué no hacían representaciones más exactas de nuevas especies de animales venidas de las Américas? En parte se debe a la distancia que tomaron frente a los animales mismos. La mayoría de las ilustraciones de animales exóticos del Nuevo Mundo ni siquiera fueron hechas a partir de la revisión de ejemplares. En cambio, fueron extrapolaciones de las especies europeas conocidas, embellecidas con características derivadas de descripciones de animales que los viajeros decían haber visto. O sea, que ninguno de estos científicos los conoció directamente ejemplares de estos animales, sino que simplemente se dejaba influenciar por lo que había escuchado, lo que había, los testimonios que tomaron. Y al final dice, esta forma de hacer las ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Las nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser fácilmente clasificados en el sistema dominante de clasificación, la escala naturae. Además, al confrontar un animal nuevo sobre los observadores, pesaba la influencia de la mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. ¿Cuál será la tesis del texto? Por lo que veo, vamos a tener que repasar más los textos argumentativos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál será? La A, el contexto cultural americano ayuda a entender el proceso de clasificación de la vida animal que se realizó en Europa. Mm, La D. mm, Uy, ya, no era ninguna de esas. Ya les costó esta, ya. Voy a anotar acá que vamos a repasar más texto argumentativo, ya, porque le está costando un poco más, ¿ya? No, en este caso la correcta era la B, ¿ya? ¿Por qué no era la A? Ya, bueno, vamos a ir acá a la justificación, ya, es una justificación igual más larga, ya vamos a revisar una por una, ¿ya? Bueno, es un texto más bien argumentativo, ahí se equivocaron porque es argumentativo, no es positivo, ¿ya? Entonces aquí tienen que ustedes identificar la tesis del texto, ¿ya? En ese sentido, tienen que ver el texto completo, ¿ya? No basta solamente con quedarse con una idea particular del texto. Sin embargo, hacia el final estaba mucho más clara la tesis, ¿ya? Entonces tenemos, al principio, en este texto teníamos una introducción, ¿ya? Y que además formulaba la pregunta, ¿cómo asimilaron en Europa el hallazgo de estas especies? ¿Ya? En el primer párrafo termina diciendo que el proceso de clasificar las especies animales descubiertas, ¿cierto?, revelaba lo que ocurría en Europa en aquella época, ¿ya? Entonces, ya de alguna manera nos contextualizaba, ¿ya? Que en realidad no era problema de los americanos, no era un problema de América, sino un problema más bien de la perspectiva europea, ¿ya? Por eso descartábamos la A, porque la A decía el contexto cultural americano ayuda a entender el proceso de clasificación de la vida animal que se realizó en Europa. No, porque en realidad acá no se hablaba tanto del contexto cultural americano, sino que el texto hablaba del contexto cultural europeo. Se centró todo el tiempo en la mirada europea más que la mirada americana, ¿ya? La D sí podría haber sido, pero era un buen distractor, pero lo mismo que la E, afirmaba demasiado. Dice, la escala naturae que planteó Aristóteles fue muy influyente en la Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Efectivamente fue así, pero eso es una afirmación que está en el texto, eso es comprobable, ¿ya? Y aquello que es comprobable, que está afirmado, que sucedió y que es así, eso no puede ser una tesis, porque una tesis siempre tiene que ser debatible, ¿ya? Solo por eso no podía ser, ¿ya? Ya, bien. Después dice,
En el último párrafo, por eso se lo leía varias veces, dice, el problema de fondo es que para los europeos era difícil clasificar las especies animales en el esquema entonces dominante, y además que las colecciones de fábulas sobre animales bestiarios afectaron la manera de comprender a los nuevos animales. ¿Ya? Entonces, y se reafirma en la última oración, que también se la leí, el conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. ¿Ya? Claro, entonces la correcta era la B, porque ahí se resumía súper bien lo que acabo de leer, que dice, los conocimientos y esquemas mentales europeos, es decir, este conocimiento que ellos tenían del esquema propuesto por Aristóteles para clasificar los animales, del esquema naturae, ¿ya? Resultaba inexacto para ilustrar la realidad americana. Eso es lo que plantea constantemente este texto. ¿Ya? Eso era lo que decía, o sea que los datos que tenían o el conocimiento de lo europeo en ese entonces era insuficiente para determinar o clasificar los animales de América, ¿ya? Así que la correcta era la B, ¿ya? De todas maneras, voy a intentar que revisemos más textos argumentativos más adelante, ya que son los que más les cuesta, no así los narrativos, ¿ya? La 10. ¿Qué función cumple el primer párrafo dentro de la organización del texto? Ya, ahí les voy a volver a leer el primer párrafo. Dice, a mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. ¿Cómo asimilaron en Europa el hallazgo de estas especies? Los científicos y los artistas de la época empezaron a hacer ilustraciones de estos animales y a clasificarlos. La forma en que llevaron a cabo este proceso reveladora de lo que ocurría en Europa en aquella época. ¿Ya? Teniendo en cuenta ese párrafo, tienen que ver cuál es la idea principal, ¿ya? O qué función cumple, más bien. ¿Qué función entonces cumple ese párrafo? Presentar el tema y sugerir que tiene alcances más amplios. B. Justificar la importancia del tema en los estudios históricos. C. Explicar la motivación de los autores para estudiar el tema. D. Describir un enigma histórico y resumir cómo el texto lo resolvió. O la E. Indicar las posiciones opuestas en el debate discutidas en el texto o discutido en el texto. ¿Qué función cumple ese primer párrafo? Fíjense los verbos: presentar, justificar, explicar, describir o indicar. La B. ¿Ya? ¿Alguien piensa otra o todos están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo o alguien piensa otra? ¿Cuál hubiesen contestado ustedes? ¿Quieren ver el párrafo de nuevo? A ver, para que lo vean bien. Unos segundos para que lo lean. ¿Lo pueden ver o se los leo? A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. Yo les comentaba ahí que se estaba contextualizando, ¿cierto? Porque te daba la fecha y el tema del cual trataba. ¿Cómo asimilaron en Europa el hallazgo de esta especie? Ahí, con esa pregunta, lo que está haciendo es, de alguna manera, llamar la atención ya del receptor, ¿verdad? De nosotros como lectores, ya para que nos interesemos por este texto. Después responde esa pregunta. Los científicos y los artistas de la época empezaron a hacer ilustraciones de estos animales, ya, y a clasificarlos. Ahí da respuesta, ¿verdad?, a cómo se asimiló esa nueva especie. La forma en que llevaron a cabo este proceso reveladora de lo que ocurrió en Europa en aquella época, ¿ya? Y después, con lo que dice ahí, nos está diciendo, y después eso se va a ampliar, porque dice la forma en que llevaron a cabo este proceso reveladora, o sea, ahí como que nos deja con la duda de qué es eso que nos va a revelar, ¿ya? Entonces, probablemente nos va a ampliar la información, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la correcta? La C. La A. ¿Ya? La A era la correcta.
ya presentar el tema, ¿sí? Porque nos presenta de lo que va a hablar, y sugerir que tiene alcances más amplios. Esa era, porque como les decía, fíjense de nuevo, al principio dice, ya, no, nos dice la fecha, después dice, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de la expedición al Nuevo Mundo. Ahí nos presenta el tema, ¿ya? Y como les decía, después habla de esta idea de que nos va a ampliar el tema al decir la forma en que llevaron a cabo este proceso revelador de lo que ocurría en Europa en aquella época. Entonces, a lo que se refiere, que a partir de este tema particular, ¿cierto? Que es los animales, ¿verdad? O cómo los científicos y artistas de la época retrataron y estudiaron a los animales de América, ¿ya? Y que a la vez ese dato particular nos va a servir para comprender a la sociedad europea del Renacimiento del siglo XVI. Eso es lo que está intentando decir con ese párrafo, ¿ya? Que nosotros vamos a poder comprender o que nos va a dar a conocer mayor detalle, ¿verdad? A través de este ejemplo particular de cómo era esa sociedad en esa época, ¿ya? Así que esa era la correcta, ¿ya? La A, ¿ya? Y la C, explicar la motivación de los autores para estudiar el tema. En ningún momento da cuenta de quiénes fueron, o sea, en ningún momento sabemos quiénes fueron los autores después, pero en ningún momento habla de lo que los motivó a ellos a escribir sobre el tema o a estudiarlo, ¿ya? Sino que nombran a otros autores, como Aristóteles y como los otros dos autores que nombran, ¿ya? Linneo, entre otros, pero ellos no dan a conocer su motivación personal en este texto, ¿ya? Así que era la A, ¿ya? La 11. ¿Qué palabra puede sustituir mejor el término establecido en el párrafo final? Dice, el conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñan un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. Tienen que leer esta palabra establecido no de manera tan literal, tienen que interpretarla dentro del contexto general, ¿ya? Se la voy a leer dentro del párrafo completo mejor, para que puedan encontrar el sentido. Dice, esta forma de hacer ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Las nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser fácilmente clasificados en el sistema dominante de clasificación, la escala naturae. Además, al confrontar un animal nuevo sobre los observadores, pesaba la influencia de la mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, tienen que ver cuál es la palabra precisa. Entonces, establecido es impuesto, obtenido, acordado, desarrollado o prevaleciente. Impuesto, obtenido, acordado, desarrollado o prevaleciente. Voy a dejar el párrafo proyectado. ¿Ya? El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. La A. ¿Ya? ¿Alguien más piensa otra? ¿O todos creen que la... Tienen que verlo dentro del contexto general? También podría ser la E, porque Ujú. decía el que domina igual, ahí salía mal. Exacto, esa era la E. Ya la E era la correcta. Y justamente por lo que usted dice. Dice, la palabra, claro, la palabra citada subsa la siguiente oración: el conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante, lo que usted decía, ¿cierto? Importante, que sobresale o que prevalece en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América.
Entonces, el orden establecido al que se refiere esta oración aparece descrito de otras formas en el texto. ¿Ya? En la oración anterior a la citada se dice que es el sistema dominante de clasificación. Entonces, de nuevo está la idea de algo dominante o que prevalece. En el tercer párrafo se dice que Linneo intentó preservar la escala natural de Aristóteles. ¿Ya? Y en el primer párrafo se dice que esta escala era el esquema de clasificación dominante. Entonces, esta idea de dominante es equivalente a decir que prevalece. ¿Ya? Entonces, ese sería como el sentido de esta palabra bajo ese contexto. ¿Ya? Bien. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto se usa para destacar la aptitud artística de los europeos? Que destaca, es decir, que va a valorar positivamente. Mejoras en la clasificación, excelentes en esta época, cuando dicen esta época eran excelentes, exactas, más exactas o ejemplares en... O ahí está como raro, esto de los ejemplares, o embellecidas con características. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto se usa para destacar la aptitud artística de los europeos? ¿Se acuerdan que en un momento destacaban positivamente cómo era cierto las ilustraciones que hacían estos artistas? ¿Qué adjetivo usaban para eso? Para describir cómo eran las ilustraciones que hacían estos artistas. ¿Se acuerdan? ¿O quieren ver el texto de nuevo? Ver el texto, ¿no? ¿Ya? Sí, no es lo más recomendable cuando están con poco tiempo, pero ahora como tenemos tiempo, pero cuando estén dando esta prueba, no van a tener tanto tiempo para volver tantas veces hacia atrás, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, en este párrafo, ¿ya? Dice así, a pesar de las mejoras en la clasificación de las nuevas especies, las ilustraciones europeas de los animales de América se alejan considerablemente de los animales reales. No era por falta de habilidad. Por ejemplo, en esta época, la ilustración botánica era mucho más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de anatomía humana de esta época eran excelentes, detalladas y exactas, especialmente las de Andrés Besalio. ¿Ya? Esa en el fondo está literal. ¿Cuál será entonces? Mejoras, excelente, exacta, ejemplar o embellecida. ¿Cuál será? ¿Se fijaron o no? Por ejemplo, en esta época la ilustración botánica era mucho más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de anatomía humana de esta época eran excelentes, detalladas y exactas, especialmente las de Andrés Besalio. ¿Cuál es la palabra de los adjetivos que aparecen acá? ¿Cuál está presente en el párrafo que les leí? Exactas. Está presente exactas, pero exactas no es la que mejor Entonces la valora. B. ¿Cómo? La B. La ve excelente, ¿cierto? Ya lo cataloga de excelentes, ¿cierto? Claro, dice, dado que señala que la ilustración de la anatomía humana era muy buena, es decir, eran excelentes. Entonces, la intención que hay detrás de esto es destacar las competencias artísticas de los europeos en esta época, ¿ya? Bien. Y por último, ¿de qué manera el texto presenta la información para que resulte creíble? ¿Cómo nosotros creemos que esta información realmente, que esta tesis sí tiene respaldo? Describe las investigaciones que han realizado los autores, cita distintas opiniones de expertos actuales sobre el tema, se remite a libros donde se pueden verificar los argumentos, menciona personas del pasado que ayudan a entender las ideas, u ofrece años y estadísticas que muestran el rigor de la investigación. ¿Cómo sustentan esta tesis los autores?
¿En qué se basan ellos para respaldar su argumentación? Hay algo que apareció hartas veces, que lo mencionaron en varias oportunidades, que era como era como la técnica que predominaba en los europeos en la época para la clasificación de animales. ¿Se acuerdan o no? La D, ¿Cuál? la D, La D, ¿cierto? Menciona personas del pasado que ayudan a entender la idea, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menciona a Aristóteles, menciona a Linneo, ¿cierto? Acuérdense que este esquema de clasificación natural o naturae, ¿cierto? De Aristóteles era el cual se basaban los europeos para su clasificación de animales en esa época. Entonces, son expertos, pero del pasado, ¿verdad? O personas del pasado, ¿ya? Linneo también, entre otros que se nombraron allí, ¿ya? Muy bien. Sí, también nombró a Vesalio. Ya nombraron a esos tres personajes, pero que son de épocas más pasadas, pues, Aristóteles de los griegos. ¿Ya? Bien, eso. Ya les costó un poco este texto argumentativo, así que vamos a empezar a trabajar más los textos argumentativos, ya más que otros textos, ya porque les cuesta más. Bien, fíjense en esta infografía, que es el último texto que nos queda revisar, ya. Dice Chicago, guía de la ciudad, guía oficial verificada. Estado, Illinois, población, o Illinois, ¿cierto? 2.722.389, área 4.380 kilómetros, zona horaria, ¿cierto? Clima, continental húmedo, alcalde Rand Emanuel. Motivos para visitar la ciudad del viento, ¿cierto? Así se conoce a Chicago. Chicago respira música ecléctica, arte elegante y arquitectura espectacular. No solo es el sueño de los urbanistas, los amantes de la naturaleza, también encuentran un refugio de paz en medio de la gran metrópolis, una ciudad bastante grande. Arquitectura. La arquitectura de Chicago es de las más espectaculares del mundo. Algunos monumentos que no deberías perderte son la Torre Sears, el Centro John Hancock y Cloud Gate. La comida. En Chicago hay más de 4.700 restaurantes. La ciudad alberga los restaurantes de algunos de los chefs más prestigiosos del mundo. Respecto al arte, Chicago alberga las mejores galerías de arte. El Instituto de Arte de Chicago tiene más de 300.000 obras. TripAdvisor, ¿cierto? Lo clasifica como el museo número 1 del mundo. Las playas. ¿Crees que Chicago es solo para urbanistas? Para nada. O sea, para personas que prefieren la ciudad, no. Chicago tiene 42 kilómetros de costa, 26 playas y un carril bici de 30 kilómetros a lo largo del lago Michigan. O sea, tiene para todos los gustos, a eso se refiere. O sea, tiene tanto para la gente que le gusta la ciudad como salir fuera de la ciudad, como las playas. Espacios verdes, hay más de 500 jardines y parques en Chicago. Uno de ellos es el Parque del Milenio, donde encontrará la famosa escultura de metal Cloud Gate. Y música en directo, la ciudad está enamorada del jazz y del blues y alberga festivales de música y conciertos de todo tipo. Si tiene la oportunidad, acude a un espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Datos curiosos sobre Chicago: un promedio de 35 millones de visitantes y turistas llegan a Chicago cada año. Una de las mayores colecciones de pinturas impresionistas se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, y desde la cima de la Torre Willis se ven 4 estados: Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin. Y después aparece acá algo que dijo Obama: déjame decirte algo, yo soy de Chicago, yo no me rompo. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. ¿Ya? Esa es la infografía, fíjense bien en los detalles. ¿Ya? Esto es de la ciudad de Chicago.es. Pregunta 14. ¿Qué elemento de esta infografía tiene como objetivo principal dar credibilidad a la información? Los recursos gráficos en la parte inferior de la página, la indicación del encabezado sobre el tipo de guía, la cita de un expresidente de Estados Unidos o el uso de información cuantitativa en los textos. ¿Cómo nosotros podemos creer en la veracidad o que esta información que se nos entrega es verdad? Les voy a proyectar de nuevo tienen que fijarse ahí qué les aporta con datos para creer que es verdad. ¿Ya? ¿Qué dato nos aporta acá que nos hace creer que es verdad esta infografía?
Los recursos gráficos, la indicación del encabezado sobre el tipo de guía, la cita de un expresidente de los Estados Unidos o el uso de información cuantitativa en los textos. La A. La A, ¿cierto? Ah, no, pero la A dice, a ver, los recursos gráficos en la parte inferior de la página. ¿Están seguros? La B. La B, ¿cierto? La indicación del Dice guía encabezado. verificada, ¿no? Exacto, es la B, ¿ya? Porque los recursos gráficos en la parte inferior serían serían estos que están acá. Esto es la parte inferior, ¿ya? O sería, por ejemplo, este avión, estos cuatro estados, ¿cierto? O, por ejemplo, acá abajo, ¿ya? Que representaría la pintura, pero nada de eso, nada de estos recursos gráficos no hace pensar eso. En cambio, que diga guía oficial verificada, eso sí le da credibilidad y decir que esta información es verdad. O sea, efectivamente, lo que se nos dice acá está confirmado, está verificado. Así que esa sería la correcta, la B, ¿ya? La indicación del encabezado sobre el tipo de guía. La 15. ¿Qué estrategia principal de persuasión se usa en este texto? O sea, ¿cómo nos hacen para que nosotros adheramos, ¿cierto? Más bien a querer viajar, ¿cierto? A Chicago. Invitar a imitar cierto comportamiento, apelar a los sentimientos de los lectores, ofrecer elementos de interés variados o convencer mediante información estadística. La C. La C, ¿cierto? Ofrecer elementos de interés variado, ¿verdad? O sea, porque nos dicen distintos atractivos turísticos de Chicago, ¿verdad? Nos hablan de su arquitectura, de su comida, de su arte, de sus playas, del espacio verde, de la música en directo, como el jazz, el blues. Todos esos son distintos atractivos turísticos de Chicago, entonces, de alguna manera, esos elementos harían o buscarían convencernos, ¿verdad? De que busque despertar interés en nosotros para visitar Chicago, ¿ya? Así que sería la C. Y por último, la 16, ¿qué función cumple el segmento central de la infografía? Presentar características atractivas de la ciudad, destacar la variada oferta artística de Chicago, convencer del valor de Chicago en Estados Unidos, ofrecer una ruta de planes concretos para los turistas. ¿Ya? La parte central es la parte donde están estos datos, ¿cierto? La infografía acá se divide en tres partes. Tenemos la primera parte, que es donde aparecen estos datos, donde aparece Chicago, guía de la ciudad. Toda esta parte en blanco sería la parte de arriba, o la parte superior, y la parte central es lo que está en azul, y la parte inferior es lo que está en azul oscuro, ¿verdad? Donde están esta imagen donde dice datos curiosos sobre Chicago. Entonces nos están preguntando sobre la parte central, motivos para visitar la ciudad del viento. Entonces, todos estos datos que aparecen acá, ¿qué es lo que buscan hacer? ¿Cuál es la función de todos estos datos que están acá en el centro? Ya sobre eso es la pregunta 16. Ya, repito la pregunta, dice, ¿qué función cumple el segmento central de la infografía? La A. Sí, cierto, la A, presentar las características atractivas de la ciudad, ¿cierto? O sea, todo lo que les dije delante de que conocer la arquitectura, la comida, la música, el arte de Chicago, los parques, etcétera. Bien, súper, ya en general súper bien, solamente que les costó bastante el texto argumentativo, así que vamos a tener que practicar más ese texto, ¿ya? No sé si tienen dudas, les quedó claro, espero le haya servido la clase, ya espero que le haya sido de utilidad, ¿ya? ¿Algo que quieran consultar? Gracias por la conexión, porque igual nos conectamos bastante, una hora 15, pero resolvimos todas las preguntas. No sé si hay algo que no haya quedado claro o les quedó todo más claro ahora. ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo claro? Así ¿Ya? hay que ver más texto argumentativo porque Sí, les había costó mucha bastante. confusión. Sí, sí, si sienten que se les cuesta más, ¿cierto? Ya. Voy a empezar entonces que las próximas clases revisemos más esos textos argumentativos y expositivos, ¿ya? Porque los cuentos, lo que es narrativa, en realidad no les cuesta mucho, ¿ya? El teatro no creo que tanto tampoco, ¿ya? Pero sí la argumentación. Así que ahí vamos a ir practicando, ¿ya? Así como saben ya que esos son los textos que les complica, si ustedes estudian por su cuenta, intenten estudiar ese tipo de texto, ya lean textos argumentativos, textos positivos, ya que para que vayan practicando más, ¿ya? Eso por mi parte, cuídense, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao a todos, a Chao, todas. profe. Chao, 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 profesor. profesor. chao, que estén muy Ok, bien, ok. cuídense mucho, que estén bien, estudien igual. Chao, chao.